Hola, hoy vamos a sumergirnos en una de las crisis económicas más devastadoras de la historia. Una década que no solo hundió países enteros, sino que de hecho cambió para siempre las reglas del juego, redefiniendo el papel del Estado y, lamentablemente, sembrando las semillas de la Segunda Guerra Mundial. Y la pregunta que lo arranca todo es potente, ¿eh? ¿Cómo es posible que un solo día, un jueves cualquiera, pudiera provocar un colapso a escala mundial? Para entenderlo, tenemos que mirar un poco más allá del pánico de ese día y fijarnos en las grietas que ya se estaban formando en los cimientos de la economía. Así que vamos directos al origen. Porque para comprender el famoso crack bursátil, primero hay que entender que la supuesta prosperidad de los años 20 en realidad escondía dos problemas gigantescos que estaban a punto de estallar. A ver, vamos a desgranar esto. Por un lado teníamos la superproducción, o sea, las fábricas iban a todo trapo, produciendo muchísimo más de lo que la gente podía comprar. Esto, claro, provocó un exceso brutal de productos, los precios se desplomaron y muchas empresas, pues, se fueron a la quiebra. Y por otro lado, la especulación. Y esto es clave. Gran parte de la economía era básicamente humo. Se sostenía con préstamos para comprar acciones y, peor aún, con empresas que directamente falseaban sus cuentas para que pareciera que ganaban más dinero e inflar así el valor de sus acciones. Una auténtica locura. Y claro, esa burbuja tenía que estallar. Y lo hizo el 24 de octubre de 1929, el famoso Jueves Negro, cuando las empresas y los bancos empezaron a necesitar dinero de verdad, dinero contante y sonante para pagar sus deudas, hicieron lo único que podían hacer, vender todas sus acciones a la vez. Esa avalancha de ventas hizo que el valor de las acciones cayera en picado, llevándose por delante la bolsa de Nueva York. Pero el hundimiento de la bolsa no fue el final de la historia, que va. Fue solo el comienzo de una época terrible que conocemos hoy como la Gran Depresión. Y lo que vemos aquí es un círculo vicioso de manual. Es que es perfecto para entender lo que pasó. El crack de la bolsa provoca una crisis bancaria. La gente va en masa a sacar su dinero, pero claro, los bancos no lo tienen. Esto hace que quiebren empresas y bancos, lo que dispara el paro a niveles nunca vistos. Sin trabajo, la gente deja de comprar, el consumo se hunde. Y si nadie compra, ¿qué pasa? Pues que quiebran más empresas y vuelta a empezar. Una espiral destructiva. Y, lógicamente, esta crisis económica tuvo un efecto dominó brutal en toda la sociedad. El paro era masivo, la desesperación también, y las protestas sociales estaban a la orden del día. Este clima de miedo e incertidumbre fue, como se suele decir, el caldo de cultivo perfecto para que surgieran ideologías extremistas en Europa, sobre todo en Alemania, Austria e Italia, que prometían soluciones fáciles a problemas muy complejos. Frente a este panorama tan desolador, la pregunta es, ¿qué hicieron las democracias? Vamos a empezar por el caso de Estados Unidos, que puso en marcha un plan totalmente revolucionario para intentar salir del pozo. En 1932, el presidente Roosevelt lanzó el famoso New Deal. Y lo más importante de esto, la idea central venía de las teorías de un economista llamado Keynes. Por primera vez, de forma masiva, se decía que el Estado, en vez de quedarse de brazos cruzados, tenía que intervenir, gastar dinero público para reactivar la economía, aunque tuviera que endeudarse para ello, una idea que, en esa época, era totalmente radical. Y en la práctica, ¿en qué se tradujo todo esto? Pues para empezar en una intervención masiva del Estado para crear empleo con grandes obras públicas, pero también en políticas sociales muy ambiciosas. Por ejemplo, se redujo la jornada laboral para repartir el trabajo entre más gente, se fijó un salario mínimo para asegurar que la gente pudiera comprar cosas y se protegieron los convenios colectivos para dar más fuerza a los trabajadores. Entonces, ¿funcionó? Pues sí, no. Es cierto que la política de Roosevelt mejoró bastante la situación y alivió las peores consecuencias de la crisis. Ahora bien, la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que lo que de verdad sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión fue la brutal demanda de producción industrial que provocó la Segunda Guerra Mundial. Venga, pues ahora cruzamos el charco. Vamos a ver cómo otra gran democracia, Francia, intentó lidiar con esta misma crisis, aunque la verdad es que los resultados fueron muy distintos. En Francia, la respuesta llegó en el 36, con el llamado Frente Popular. Era una coalición de centro-izquierda liderada por Léon Blum. Y fue un momento histórico, porque era la primera vez que los socialistas reformistas llegaban al poder, y lo hacían con la promesa de una oleada de cambios sociales sin precedentes. Y esta tabla, fijaos, lo resume muy bien. Ambos programas, tanto el New Deal como el del Frente Popular, se basaban en las mismas ideas keynesianas de intervención del Estado. Pero hay una diferencia crucial. Mientras Roosevelt tuvo años para aplicar sus políticas, la experiencia en Francia fue muchísimo más corta y sus resultados, pues, mucho más limitados. De hecho, todo acabó con la caída del gobierno.
Entonces, ¿qué fue lo que falló en Francia? Pues fue una especie de tormenta perfecta. Para empezar, algunas de sus medidas económicas clave no funcionaron. La devaluación de la moneda, por ejemplo, generó mucha desconfianza. Y ante esa incertidumbre, los inversores ricos sacaron su dinero del país en masa, lo que se conoce como fuga de capitales. Además de esto, el gobierno estaba totalmente paralizado por sus divisiones internas sobre qué hacer con la Guerra Civil Española, y esa debilidad la aprovechó el Senado para forzar a Blum a parar las reformas, lo que provocó la caída del gobierno en 1938. Bueno, y después de este recorrido por el colapso y las diferentes respuestas, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué podemos aprender de esta década que literalmente cambió el mundo? Pues yo creo que el legado principal es precisamente este. La crisis obligó a cambiar la forma de pensar. La idea de que el Estado no debía meterse en la economía quedó totalmente destrozada. A partir de ese momento, los gobiernos asumieron un papel completamente nuevo, como reguladores y como garantes de una red de seguridad social para la gente. Y terminamos con una pregunta que la verdad resuena todavía hoy. Sabiendo lo que sabemos sobre las causas, los efectos y las respuestas a la crisis del 30, ¿hemos aprendido lo suficiente como para evitar que algo así vuelva a pasar? La historia nos da algunas pistas, desde luego, pero el futuro sigue sin estar escrito.